Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Genial si nos escriben eso por el chat. Yo soy Carlos Ávila, parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del equipo Futuro. Y hoy vamos a estar nuevamente en una sesión de webinars acerca de la política de inteligencia artificial. Ahí tenían una breve encuesta y donde nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también nuestra página web. Bueno, este webinar se enmarca en una serie de 3 webinars que hicimos ya las 2 semanas pasadas. El primero estuvo relacionado con inteligencia artificial, capacitación y reconversión para los nuevos tiempos. El segundo de la semana pasada fue sobre IA verde y la expedición Tara, Magallanes, para analizar la relación entre biodiversidad y clima. Y hoy, en esta última tanda, tendremos uno acerca de la adopción de inteligencia artificial en la industria chilena. Estos webinars también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también en la página web del ministerio que vamos a compartirles por el chat. Algunas consideraciones previas. Es importante que sepan que habrá personas del ministerio moderando y ordenarán y canalizarán los comentarios y preguntas. También pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat y el moderador después vamos a agrupar nosotros los comentarios y vamos a ir transmitiéndolos a los invitados panelistas del día de hoy. Y también recordarles que cualquier falta de respeto o intento de Zoom bombing será claramente considerado y se eliminará la persona de la sesión. Sí, por favor, mantengamos el respeto en esta instancia que es bien eh, educativa para todos. La agenda de hoy es primero una presentación de la política de inteligencia artificial por parte de José Antonio Guridi, que es el coordinador de la política desde el Ministerio de Ciencia del equipo Futuro. Luego, desde 6:15 a 6:30, tendremos la presentación de Lorena Videla. Lorena pertenece a 360. Luego, de 6:30 a 6:15 tenemos la presentación de Luis Vera. Luis Vera es cofundador y CEO de Cipedi Inc. Finalmente, tendremos la última presentación de Felipe Saxton. Y Felipe Saxton es gerente general corporativo y cofundador de Anastasia IA. Por último, desde 7 a 7:30 vamos a tener una conversación abierta en donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas a través del chat. Nosotros la vamos juntando y con ello vamos haciendo una pequeña discusión. Sin más, los dejo con José Antonio Guridi, que es coordinador del plan de trabajo de inteligencia artificial del equipo futuro del Ministerio de Ciencia. José Antonio, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos y todas por conectarse hoy día. Ya este es el sexto webinar de la serie que estamos haciendo y esperamos tener varios más tocando distintos temas. Ahí les vamos a ir contando los temas que se vienen y vamos a ir alternando entre distintas cosas con distintos tipos de invitados y también para poder tener distintas conversaciones al final de esta serie de webinars. Yo voy a partir brevemente contándoles cómo lo que estamos haciendo de la política. Para los que ya se nos han conectado las veces anteriores les va a parecer muy conocida esta presentación, salvo algunas cosas que incluí especialmente para esta. Pero para el resto también es para que puedan ir conociendo el trabajo que estamos haciendo y también ojalá motivarse a participar en el proceso de participación que tenemos abierto. Entonces, lo primero para dar un contexto y también en parte ahorrarle a los expositores este contexto, la inteligencia artificial es algo que no necesariamente es nuevo, sino que ya como concepto existe hace 64 años, desde que se acuñó en 1956 en una conferencia, se empezó a pensar en 1950 cuando Turing se imaginó qué pasaba si las máquinas podían hacer cosas que hacían o las hacía la mente humana. Y antes de eso ya incluso Karel Capek, un autor de hace una obra de teatro en la que inventa la palabra robot imaginándose autómatas que podían reemplazar a las personas en el trabajo. Entonces es algo que ya está dando vuelta hace bastante tiempo. Sin embargo, su explosión y su desarrollo es algo mucho más reciente, principalmente por el avance en otras tecnologías como la computación en nube, por la capacidad de cómputo en general que ha aumentado en los últimos años, entre otras muchas cosas, la capacidad, la cantidad de datos disponibles, etcétera, que han hecho posible muchos algoritmos que se conocían y se habían diseñado en forma teórica, pero en el último tiempo no. En el último tiempo se hicieron reales. Sin embargo, como a modo introductorio también, lo que hay que tratar de definir es qué es la inteligencia artificial, y eso es algo complejo, ya que no existe realmente un consenso sobre cómo definirla, ya, de dónde enmarcarla.
Y en ese sentido nosotros vamos a quedarnos un poco en la palestra mirándolo en términos súper generales, y esto prácticamente, o sea, básicamente porque en la evolución de la política puede haber cambios, y en general a nivel mundial en las distintas estrategias se está tratando de ir con definiciones más generales, que no lo acoten a un tipo de desarrollo o un tipo de tecnología. Y en ese sentido estamos pensando en cualquier sistema computacional que sea capaz de emular comportamiento humano, en el sentido de que son tareas que usualmente realizamos y necesitamos de las personas para poder hacer, y que en este caso un software basado en una máquina es capaz de replicarla. Sin embargo, acá estamos enfocados en lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, que significa que son sistemas que pueden hacer una cosa muy, muy bien, pero que si uno los cambia de área hacia otras áreas, no necesariamente la van a hacer tan bien o probablemente no van a poder hacerlo. Y en ese sentido, pensar en una inteligencia artificial más general, que se llama, que tiene más relación con lo que uno se imagina como Terminator o como Yo Robot, es algo que todavía es ciencia ficción. Y de hecho está bastante lejos de poder desarrollarse todavía. Otro tema que es importante sobre esta misma definición, que sí hay que mencionar, es que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, y esto es como otras tecnologías, como ha sido la electricidad, como fue la máquina a vapor, como ha sido el Internet, que lo que hacen es que impactan transversalmente la sociedad, tanto a nivel de sectores económicos como en nuestra vida diaria y en cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología. Y estamos además en contacto con ella en nuestro día a día. Y esta, además, dado todos los beneficios y todas las distintas aplicaciones que se han ido creando, se estima que puede tener un impacto muy importante en la economía, algo que es bastante relevante, en especial hoy en día. Y en este caso, PwC hace una estimación que en los próximos 10 a 15 años podría tener un impacto de más de 15 trillones de dólares en el PIB mundial. Y esto principalmente porque se puede aumentar la personalización, la calidad de los productos, de los servicios, se ahorra tiempo, los trabajos se hacen más eficientes, entre otras. Obviamente hay un sinnúmero de distintas estimaciones, esta se hizo el 2017, pero esto es un ejemplo de las estimaciones que se están haciendo. Sin embargo, en este mismo estudio ellos plantean de que quien capture ese beneficio no necesariamente va a ser en forma igualitaria alrededor del mundo, sino que va a depender mucho de cómo están preparados los países para poder adoptar la tecnología. Y en eso en Latinoamérica estamos un poco atrás, y hoy día uno puede percibir un dominio gigante entre Norteamérica y China principalmente, quizás un poco menos protagónico Europa o el Asia desarrollado, pero Latinoamérica está muy atrás, y según esta estimación apenas nos llevaríamos un 5% de esos beneficios que podría traer la inteligencia artificial. Sin embargo, uno podría pensar que si uno diseña buenas políticas de ciencia y tecnología, y buenas políticas en particular de inteligencia artificial, existe una oportunidad de capturar quizás un mayor beneficio. Y es el caso de que si uno mira acá la inversión en startups, uno puede mirar cómo Israel ocupa un lugar importante, quizás no comparable a China o Estados Unidos en el share que se lleva, pero sí muy cerquita a Europa, y uno podría pensar quizás que es debido a sus políticas en ciencia y tecnología. Entonces eso también nos motiva a poder generar una buena política. Y en particular, en el tema de adopción en la industria, que yo voy a dar solo un par de datos muy, muy chiquititos, pero que es el tema de nuestros expositores, en Chile estamos súper atrás. Y esto es un estudio muy exploratorio que hace académicos de la Universidad del Desarrollo en colaboración con la AmCham, y solo en esa pequeña muestra pueden detectar que el 78% de las empresas que analizaron ni siquiera ocupan los datos. Eso es mucho antes de la inteligencia artificial. Ni siquiera ven que los datos tengan un valor. Y eso es bastante preocupante. Y esto coincide con otras estadísticas que de distintas encuestas nacionales, que se ha visto que en algunos sectores hay una gran falta de adopción tecnológica, y en ese sentido hay barreras para que se pueda adoptar la inteligencia artificial. Esta es una publicación que salió hace unos meses, de una publicación de Accenture, que nos dice que Chile posee una fuerza laboral también que no está preparada para trabajar con inteligencia artificial. Entonces, es importante que empecemos a preguntarnos cómo podemos efectivamente ser un país que esté listo para adoptar la tecnología, y es una tecnología que ya está aquí, entonces también cómo avanzamos lo más rápido posible. Y esto también se combina con el hecho de, y esto como ya lo he dicho muchas veces, la inteligencia artificial no solo trae beneficios, sino que presenta importantes riesgos, y son riesgos que hay que tratar y que hay que conversar y consensuar sobre cómo los vamos a abordar, porque muchos de ellos no hay un solo camino, y se ha visto a nivel mundial distintos tipos de soluciones que deben discutirse, y están muy ligadas a las idiosincrasias locales y a la cultura de cada uno de los países y regiones. Y esto es un problema al momento de analizar dónde se llevan estas discusiones, porque hasta hoy ha predominado en lo que es Estados Unidos, Canadá y Europa,
y esas discusiones han estado muy concentradas en el hemisferio norte y casi inexistentes en el hemisferio sur. Y en el caso de Latinoamérica, este es un mapa del año pasado, pero hay otras publicaciones que identifican una o dos en Latinoamérica, pero aún así son muy pocas en comparación con la discusión que se ha llevado en el hemisferio norte y en algunos órganos internacionales. Entonces es importante que como región también podamos discutir sobre cómo queremos desarrollar todo el impacto social y todo el marco ético que va a rodear a la inteligencia artificial. Y esto se traduce también en cómo se han desarrollado las estrategias, que ha sido bastante tardío en Latinoamérica, empezando principalmente el año pasado, y también con distintos niveles de éxito de implementación. Y muchas veces tenemos el problema de que se generan estrategias, pero que no se implementan después por cambios de gobierno, entre otros, que es lo que ha pasado en algunos otros países latinoamericanos. Y finalmente, lo que nos encarga el presidente el año pasado es generar una política que empodere a la ciudadanía, pero que no solo fomente el desarrollo, fomente la adopción, que eso es parte de, para que podamos aprovechar los beneficios, tener un ecosistema de tecnología y que utilice inteligencia artificial, pero que también podamos empoderar a la ciudadanía en participar en el debate sobre cómo queremos relacionarnos con la tecnología. Y ese es otro componente importante de esta política. Y en esa línea nosotros estamos llevando un proceso que ha ido cambiando por la contingencia, pero que en estos momentos contempla un espacio abierto de participación ciudadana, de mesas autoconvocadas, en que cualquiera puede generar una mesa, discutir y enviarnos esos insumos hasta el 30 de agosto. Tenemos esta serie de webinars que comenzamos en mayo y esperamos también mantener más o menos hasta agosto. Y luego, al segundo semestre, vamos a tener un borrador de la política que vamos a someter a consulta pública para que todos puedan opinar sobre él y finalmente lanzarla, esperamos que a fin de año. Y ¿qué es lo que estamos tratando de abordar con esta política que queremos mirar en el fondo en el largo plazo y cómo Chile se va a desarrollar en los próximos 10 años? Son tres ejes. Por una parte son los factores habilitantes, que es qué es lo que necesitamos para que exista inteligencia artificial y se desarrolle, y hemos visto principalmente tres cosas: capital humano, o sea, toda la educación en su amplio espectro, desde el colegio hasta la especialización, doctorado, magíster y todo lo que es la reconversión y capacitación. La disponibilidad de datos, tanto en el sector público como en el sector privado, que estos puedan ser interoperables, que efectivamente se pueda trabajar con ellos de buena forma. Y en tercer lugar, la infraestructura tecnológica, que exista conectividad, que exista capacidad de cómputo disponible, etc. Lo segundo es habilitar el mercado de la inteligencia artificial. Y esto es cómo podemos fomentar que exista desarrollo que venga desde las universidades en investigación y investigación básica, cómo se conectan con las empresas y cómo se generan emprendimientos, cómo se empiezan a generar desarrollos e investigación en las mismas empresas. Y al otro lado también cómo se demanda, cómo las empresas adoptan la tecnología, y eso es algo que vamos a conversar también hoy día de los dos lados. Y también cómo el Estado puede, a través de los sistemas de compras públicas, generar ciertas tendencias, pero también adoptar de buena manera la tecnología, que es bastante complejo. Y en tercer lugar es todos los aspectos éticos, normativos e impactos sociales y económicos que tiene la tecnología, como son la privacidad, son la seguridad, como son las responsabilidades, entre muchos otros, y que es muy importante y muy relevante el poder tratar cómo la tecnología los va a impactar y también cómo vamos a trabajar en ello. Y esto es una discusión que va a ser larga, por ejemplo, probablemente, pero que tenemos que ir consensuando cómo nosotros como chilenos y chilenas y también como latinoamericanos podemos trabajar en generar consensos de cómo nos queremos relacionar con la tecnología. Y la invitación para la próxima semana es sobre inteligencia artificial y género, para que lo tengan anotado en sus agendas, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, y vamos a estar anunciando a los invitados. Y sin más, los dejo ya con los invitados de hoy día para hablar sobre adopción de inteligencia artificial en la industria chilena. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación sobre la política, bien interesante para dar un contexto. Ahora, Lorena Videla, te dejamos el mando a ti para que pongas tu presentación y Gracias. recuerdes omitir las rayas y comentarios. Presento un poco a Lorena también. Lorena Videla, como dije al principio, es Sales Manager de 360, ya está encargada de posicionar una de las líneas de negocio de la empresa en el mercado privado y estatal, que tiene relación con el diseño, desarrollo e implementación de inteligencia artificial, automatización de procesos, IoT y transformación digital corporativa. Así que, Lorena, todavía no vemos tu pantalla, así que avísanos ya. No te preocupes, esperamos y... Bueno, ahí ya creo que la estamos viendo. Ahora sí la estamos viendo toda. Ok, bueno. Y acuérdate de bloquear la comentario. Voy a... No, está bloqueado. Listo. Súper. Dale, Okay. todo tuyo el mando.
Bueno, muchas gracias, Carlos, te pasaste. Bueno, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien, se encuentren bien dadas las condiciones de nuestro país. Mi nombre es Lorena Videla, soy Sales Manager de la empresa 360 y les presento un poquito de qué se trata 360. Es una empresa que lleva 28 años en el mercado y lleva una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones de la tecnología transversales en el tema de la transformación digital. Nosotros dentro de nuestro core hemos ido desarrollando la integración de nuestros productos y servicios basado en estas nuevas tecnologías disruptivas con la opción y con la misión en el fondo de darle un valor a los procesos operacionales de nuestros clientes. Dentro de esta gestión y dentro de este movimiento nosotros tenemos 4 pilares fundamentales: la seguridad, el aumento de la eficiencia, la calidad y la reducción de costos. 360 se ha ido preparando en el tiempo durante estos 28 años y para cumplir con estos estándares de calidad hacia nuestro cliente y hacia nuestra propuesta de valor, por supuesto, ha ido desarrollando alianzas estratégicas a nivel mundial con empresas de alto nivel que desarrollan inteligencia artificial, considerando y llegando, ¿cierto?, a tener la representación latinoamericana de estas 2 marcas de empresas grandes, una es IPSoft y otra es Spark Beyond. IPSoft presenta una solución cognitiva para la automatización de procesos de IT y de los negocios. Lleva más de 20 años en el mercado, tiene más de 2.000 empleados, más de 1.000 clientes a nivel mundial, participación en 15 países y también está presente en 4 continentes. La integración técnica, y obviamente que no me voy a referir a esto 100%, es on-premise, en hosted de IPSoft y en la nube. Spark Beyond presenta una solución de la analítica de datos. Bien, lleva 7 años en el mercado, tiene más de 500 clientes y partners y tiene presencia en 5 países y en 3 continentes. Una de las soluciones que propone Spark Beyond y que ha dado mucho que hablar a nivel latinoamericano es Amelia. Amelia es la cabeza de una plataforma que yo les voy a presentar. Ella es un agente virtual que tiene características cognitivas y semánticas que pueden similar casi a un humano. Bien, por ejemplo, Amelia tiene la capacidad de estar conversando contigo, de tener un hilo conductor en la conversación sin perder el contexto de la conversación. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que tiene el concepto cancelar, para esa persona a lo mejor cancelar es cancelar algo, terminar algo. Y para otra persona el concepto cancelar puede ser pagar algo. Amelia es capaz de identificar esta palabra dentro del contexto de la conversación sin perder el hilo. ¿Bien? Actualmente, dentro de los casos de éxitos que existen en Latinoamérica, está Movistar Perú, uno de nuestros clientes, y Movistar Perú, en este video que les voy a mostrar, representa súper bien esta particularidad y este beneficio que tiene Amelia de hilar las conversaciones y no perderse en el intento. Hola, bienvenido a Movistar. Soy tu asesora virtual. ¿Tu consulta es sobre el celular desde el que llamas? Dime sí o no. Sí. ¿En qué te puedo ayudar? No tengo internet. Entiendo que quieres reportar un problema con tu servicio de internet. ¿Es correcto? Dime sí o no. Sí. Bien, primero voy a verificar el estatus de tu línea. Acabo de validar y tu línea está activa y con saldo. Ahora, realizaré una actualización en el sistema. En un máximo de 5 minutos, recibirás un mensaje con la confirmación. Una vez que lo recibas, apaga y prende tu teléfono para que se haga efectiva. Si la falla se mantiene después de prender tu teléfono, por favor, contáctanos nuevamente. ¿Te puedo ayudar en algo más? Dime sí o no. No. Gracias por llamar a Movistar. Bueno, yo creo que acá quedó súper claro lo que estaba diciendo, que Amelia tiene la capacidad de tener una conversación totalmente fluida con un cliente sin que se note que es un robot. ¿Bien? Dentro de este caso de éxito, me encantaría comentarles que para Telefónica Perú ha sido un desafío y ha sido un beneficio tremendo haber incorporado e implementado a este desarrollo de inteligencia artificial. Hay que pensar que Amelia es un robot que es capaz de atender más de 6 millones de llamados en el mes, en este caso en particular, ahorrándole un costo casi de un 15%, un 18% a Telefónica en todo lo que es operación, logística, satisfacción del cliente, aumentó también la reproducción. Entonces,
en el fondo, el impacto de la inteligencia artificial en la corporación de Telefónica ha ayudado a que el reconocimiento correcto de estas solicitudes sea en un 87%, un 87% de la llamada. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto, vale, ok. Bueno, como les estaba diciendo, en Perú esta aplicación les ha aumentado la satisfacción de los clientes. Disculpen, me desconcentré un poquito. Entonces, Amelia es como el cerebro de esta plataforma que propone inteligencia artificial IPsoft, ¿bien? Y la plataforma de servicios integrales al interior de la corporación se llama OneDesk. Y OneDesk es una plataforma, bien, de servicios unificados totalmente y automáticamente. ¿Y cuál es la gracia de OneDesk? Es que automatiza los procesos de IT y del negocio de la corporación de extremo a extremo. ¿Y quién es la cara visible del cliente interno o el cliente externo en este caso? Es Amelia. OneDesk es como una columna vertebral. Ya les voy a presentar el video para que se entienda mucho mejor. Introducing OneDesk, the only platform capable of true end-to-end automation. Let's put an end to tickets and welcome the age of on-demand IT. Merging the cognitive front end with the autonomic backbone, you create the automation backbone for your enterprise operations for HR, CRM, IT operations, and finance. Here's how an enterprise works today. Your business users interact with the front office in order to accomplish tasks in various areas of the back office. Typically, these have their own software services and their own local or remote help desks. And on top of that, some sort of ticketing or queuing system. In order for an employee to get anything done, they often hit multiple layers of humans in the middle, adding various degrees of latency. And they also have to know the right person, portal, or phone number associated with that task. Enter OneDesk. As the first true end-to-end automation solution, OneDesk integrates seamlessly with the existing solutions you already have in place. Keep your ticketing, HR, and finance tools while still radically improving quality of service and time to resolution. OneDesk starts by providing a singular front face for solving any task in the back office. Amelia, the cognitive layer, translates the needs of the business user to the APIs and back-end languages understood by each different system. Next, OneDesk layers artificial intelligence across the entire back office. This autonomic backbone takes the cognitive output from Amelia and executes it across the back-end systems. Only when these layers work together do you enable true end-to-end automation and give your business users direct access to on-demand services. So what kind of tasks will employees use OneDesk for? HR might use it to help onboard a group of new employees. Finance can use it to file and process expense reports. And anyone can use it to quickly answer legal and compliance questions. But most importantly, OneDesk will completely transform and simplify the job of your IT professionals. Go beyond traditional threshold monitoring. Detect anomalies and predict outages before your business is impacted. The website is down. Employees can't access email. There's a payroll outage. OneDesk will predict and resolve the issue automatically. Otherwise, it will escalate to the right person, actively watching and learning. So every resolution can evolve into an automated workflow. Let's put an end to tickets and welcome the age of on-demand IT. OneDesk, the autonomic backbone of your business. Cabe destacar que Amelia tiene una integración con toda la organización a nivel interno bastante amplia. Ella es capaz de resolver asuntos no solamente que tienen que ver, por ejemplo, con el caso que puse de Telefónica, sino que también al interior de una empresa, participar codo a codo con el área de recursos humanos, ser una trabajadora más al interior del área de recursos humanos, ponte tú, y contestar preguntas simples que muchas veces al departamento, que lo tengo súper claro, de recursos humanos, les es así como, pucha, ya me están preguntando de nuevo miles de las mismas preguntas, por ejemplo, en marzo, no sé, bono de vacaciones, o liquidaciones, o consultas que son súper repetitivas y que de cierta forma están súper establecidas de extremo a extremo. Entonces Amelia es capaz de contestar ese tipo de preguntas. También es capaz de contestar y de alinear al departamento de TI de forma interna, no sé, dar de alto, dar de baja claves, en fin, es un agente virtual, una compañera, una colega virtual bastante completa y bastante integral. ¿Bien? Perdón. Otra de las soluciones... OneDesk. Ahí sí. Otra de las soluciones que plantea uno de nuestros grandes partners, SparkBeyond, es la analítica avanzada.
Y yo siempre se los explico a mis clientes de la siguiente forma para que se pueda entender bien, porque a mí también en un principio me costó, así como lo decía el colega del Ministerio de Ciencia, entender lo que es la inteligencia artificial es bastante complejo. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de la juguera. En una juguera colocamos un montón de ingredientes, y estos ingredientes paralelamente corresponden a los datos internos o los datos externos, ponte tú, de una empresa. En el caso de que yo quiera manejar alguna pregunta específica con algún objetivo específico, ponte tú, no sé, yo quiero saber cuál es el desempeño de las ventas en una industria X según estación o estacionalidad. Entonces yo agarro todos los datos internos de la compañía que me puedan proporcionar alguna solución, alguna respuesta al respecto, y los meto dentro de esta juguera, ¿cierto? Y esta juguera hace su análisis y me arroja hipótesis y me arroja respuestas posibles para que yo pueda tomar acciones o estrategias en relación a la pregunta inicial. Y así también con funciones externas o con materias externas, o sea, se puede conectar a bases de datos, a Google, al gobierno, etc. Esto es súper interesante porque actualmente se está utilizando en algunos países como Argentina, Estados Unidos, Singapur e Israel, y se está utilizando esta aplicación como un servicio de recomendación para la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, que es el COVID-19. Esta fotito que ustedes ven acá es una fotito geográfica que plantea en el fondo dónde está ubicado o dónde se concentra la población mayor probable COVID. Y esto lo determina esta juguera que digo yo. ¿Bien? Nosotros como empresa, al día de hoy y después del recorrido que hemos hecho, nos hemos ido preguntando, al igual que lo manifestó mi antecesor en esta presentación, varias reflexiones en relación a las barreras y a las oportunidades que encontramos en el mercado chileno. Efectivamente, nuestro mercado, nuestro país, nuestra región latinoamericana es una región que ha ido adoptando estas tecnologías de forma muy lenta, pero sin duda nos hemos dado cuenta en el momento en que se hace la implementación dentro de una empresa grande, como en este caso Telefónica de Perú, que los beneficios que han obtenido gracias a tener un sistema de inteligencia artificial operando con ellos, les ha ayudado un montón. Por ejemplo, lo conversábamos el otro día con el CEO de nuestra compañía, que nos planteaba, que decía que dentro de este gobierno se han tomado decisiones positivas y no tan positivas. A lo mejor hoy día sería de gran ayuda tener un gobierno que tenga implementada la inteligencia artificial, por ejemplo, en el servicio de la AFC. Evitaría que la generación de claves sea una fila constante y enorme en las calles de Miraflores, ¿cierto? Entonces ayudaría, ponte tú, a que algunos procesos que no son necesarios vivirlos de forma presencial, los podríamos vivir de forma automática sentadas en tu escritorio, en tu casa o desde tu teléfono. Entonces, algunas de las barreras con las que nos hemos encontrado es la madurez tecnológica o la inmadurez tecnológica que pueda tener una empresa. Esto quiere decir, y va de la mano con las otras dos que yo planteo acá, la cultura no digital y la resistencia al cambio. Hay muchas empresas hoy día, mineras, no mineras, la industria, seguros, etcétera, que tienen un poco de resistencia al cambio porque no saben lo que va a pasar. Hay mucha gente que dice, no, voy a perder la pega porque va a venir un robot y me va a reemplazar. No, no es eso. No tienen cultura digital, hay procesos que no están bien mapeados, por lo tanto tampoco la implementación de una tecnología de inteligencia artificial pudiese hacer eficiente el proceso. Entonces, cuando nos encontramos con estas barreras, nosotros lo que hacemos es una orientación y un apoyo a la transformación cultural hacia lo digital en la organización, con la intención de que vayan mejorando y haciendo eficientes sus procesos, de tal manera de generar oportunidades transversales en las empresas, ahorrando costos operativos, como lo planteo acá, teniendo eficientes procesos, subiéndose al carro de la cultura digital, y algo que yo quiero destacar así, pero al callo hueso, como se dice, la resiliencia. Hoy día, con la crisis que estamos viviendo en nuestro mundo en general, hay muchas empresas que se quedaron debajo. Y la resiliencia tiene que ver con aquellas empresas que han adoptado estas tecnologías y que les ha ayudado a tener y a seguir en la continuidad operacional, de tal manera de que su impacto socioeconómico no sea tan alto para aquellos que lamentablemente se han quedado sin trabajo o que sus empresas han tenido que cerrar sus puertas. Entonces, yo invito un poco a tener, a subirse al carro de la tecnología
y hacer de las buenas prácticas de la tecnología, porque en el fondo, si nos vamos de la mano con esta tecnología o con esta implementación de inteligencia artificial, lo más probable es que podamos hacer crecer nuestro negocio, independiente de la industria, y dar mayor empleabilidad a las personas que así lo requieran. Esta es como la conclusión que yo puedo decir de las barreras y las oportunidades que hemos detectado en este arduo trabajo de la implementación de inteligencia artificial. Se los agradezco. Muchísimas gracias, Lorena, por la presentación. De verdad, súper interesante lo que se puede hacer con IA y ver este sistema que es súper inteligente. Vamos a comentarlo más en la sección de discusión. Ahora, sí, no detallé mucho tampoco. no, pero yo creo que está de harto interés para la audiencia también. Así que muchas gracias. Ahora pasamos a la presentación de Luis Vera. Luis, si puedes compartir tu presentación y colocarlo de las rayas. Para presentar un poco más, Luis Vera es cofundador y CEO de CPD Inc. CPD tiene como misión crear ellos llaman el gemelo digital de la tienda para una operación basada en datos y sin fricción, permitiendo a los fabricantes minoristas de consumer packaged goods o bienes de consumo envasados crecer y obtener beneficios. Sus soluciones están probadas y han sido utilizadas para estos CPD, se podría decir, y los minoristas para maximizar su disponibilidad en la estantería, la productividad operativa y las ventas omnicanal. Así que bien interesante, Luis, te dejo el mando para que puedas hablarnos un poco más de eso. Perfecto, ¿se escucha bien? Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, para contarle un poco, yo soy Luis Vera, cofundador y CEO de CPD, y yo, bueno, de hecho lo estoy llamando hoy día de San Francisco, por eso digamos, el telón de fondo. Y básicamente, como decía Carlos, nosotros desarrollamos un robot que usa mucha inteligencia artificial. De hecho, les voy a contar cómo la inteligencia artificial permitió hacer esto. Pero básicamente este robot se va dando la vuelta por el local y va digitalizando el local y va generando, va identificando los errores de ejecución, los cuales los va reportando, y hemos logrado construir un negocio en eso. Pero dado el tema que era cómo se implementa esta tecnología, pensé que era buena idea hablarle un poco de la trayectoria y cómo hemos llegado a esto y la cantidad de años que le hemos estado dando. Y esto parte del 92, este fue mi primera, entre paréntesis, CPD es mi tercera compañía. La primera partió el 92, se llamaba Prospect, y básicamente la idea de esto era, nos dimos cuenta que imagínense el 92, 94, en todo ese periodo era la época de Internet, y básicamente la visión acá fue que Internet iba a permitir que los humanos pudieran teletransportarse usando cámara a cualquier lugar del mundo donde quisieran. Y básicamente nos dimos cuenta que la industria donde podía ocurrir mejor esto era en retail, donde había una necesidad que las casas matrices, digamos, pudieran monitorear locales que están dispersos en geografías grandes. Entonces, bueno, básicamente lo que se desarrolló esto es lo que teníamos en 1999 con Jumbo. Estas eran unas cámaras que se desplazaban en unos tubos oscuros que están arriba de los Jumbo, y básicamente estas cámaras iban recogiendo información. La visión y la teoría en ese entonces decía que las cámaras podían registrar, y la verdad es que era muy limitado lo que permitía hacer la tecnología, y básicamente lo que fuimos armando era sistemas manejados por humanos que les permitía ir viendo y tomando y recolectando data. Entonces, básicamente, conectábamos los sistemas a Internet, y ya para el año 2000, 2001, teníamos sistemas que estábamos monitoreando, teníamos estos tubos instalados en todos los jumbos a lo largo de Chile, y algunos DIS en ese, que hoy día es Walmart, y básicamente teníamos un centro de monitoreo donde habían humanos que estaban llenando el espacio de lo que la máquina no podía hacer en forma automática. O sea, usábamos toda la tecnología posible
para automatizar lo que para generar data de lo que veía la imagen, y el humano iba llenando y complementando digamos, la información que faltaba para mejorar y ayudar a controlar procedimientos en todos los locales, distintos locales de los supermercados chilenos, por decirlo de alguna manera. Para el año 2005 esta empresa la vendí y me junté con digamos, con los que hoy día ya son los cofundadores incluso de Cipedi, y básicamente dijimos, bueno, ¿sabéis qué? Nos vamos a alejar de estos rieles que se mueven porque era muy tecnología en 90, costosos de mantener, tenía una serie de problemas difíciles de instalar, y caro, el sistema es muy caro. Y dijimos, bueno, usémoslas como había progresado la tecnología, ahora habían cámaras fijas que eran mucho más baratas, habían bajado de costo, ya no eran análogas, antes, en la versión anterior eran cámaras análogas, así que estábamos transmitiendo datos análogos que después se digitalizaban. Ahora en este periodo empezaron a surgir cámaras que eran digitales y que ya podíamos empezar a meter tecnología ya dentro de la cámara e ir mejorando ese procesamiento que requería, digamos, que era lo que hacía los negocios escalables. Básicamente lo que nos dimos cuenta acá, que generamos en esta empresa 3 servicios que están orientados a mejorar la experiencia del cliente en el local, por ejemplo, ayudando a cortar las colas de espera, o por ejemplo, si yo entraba a un Sodimac, a una tienda de departamento, que alguien se acercara a ayudarme y ofrecerme los productos. Y la última, que es lo que estamos haciendo hoy día, era ver y encontrar los productos que estaban faltantes en las góndolas de supermercado. Aquí tenemos un ejemplo para mostrarles cómo funciona la tecnología. Esta era tecnología que podía detectar humanos. Entonces aquí el cuadrado amarillo que vemos es un cliente que viene entrando, y el cuadrado azul que vemos acá detecta a la persona que está vendiendo, al vendedor, ¿no es cierto? Entonces, lo que este cliente quería, y este era un cliente en Estados Unidos, Lowe's, quería básicamente medir cuánto tiempo se demoraba que entrara el cliente, y lo abordaba un vendedor. Y con esto fuimos generando data y viendo cómo se reflejaban las ventas, y logramos mostrar que se podía generar un aumento en el margen de esta cadena del orden de $2 billones en toda la cadena, si es que se fuera a mover. Pero sin embargo, el problema que teníamos acá es que era súper poco escalable, porque si bien la tecnología permitía detectar a los humanos, era un humano el que tenía que ir y llenando los espacios para que esto fuera confiable y digamos, y valioso para la cadena. Entonces, bueno, y también por este tiempo llegó Home Depot y nos dijo, oye, nos encanta la tecnología que tienen, pero tenemos la idea de que en vez de llenar un local de cámara, que era lo que habíamos estado haciendo hasta el momento, o sea, partiendo con el riel que se movía por todos los locales, a esta empresa que se trataba de llenar de cámara en todos lugares, dijeron, ¿por qué no armamos un robot y que el robot vaya navegando los pasillos y que vayamos ahorremos plata en cámara y metámosle más tecnología al tema? Así que finalmente logramos convencer a los socios. Esta empresa levantamos del orden de $20 millones, y básicamente después de 1 año y medio de tratar de hacer funcionar esto, llegamos a la conclusión de que la tecnología todavía no estaba, y que a pesar de todos los computadores y cosas que le metimos a este monstruo que se ve ahí en la pantalla, básicamente la tecnología no estaba disponible, y en ese momento estimamos que no iba a estar disponible por lo menos en una década más. Entonces decidimos que el camino no iba por ahí, y que finalmente, como les decía, después de 1 año y medio decidimos cortar ese proyecto, y bueno, nos enfocamos a otras cosas, y bueno, y finalmente por los temas de la tecnología y las faltas de estabilidad, nos dimos cuenta que no iba a poder crecer mucho más, y finalmente le terminamos vendiendo a Kroger la tecnología de esto, y todo el equipo se desbandó y nos fuimos cada uno por su lugar.
hasta que esto fue más o menos el 2000, de esta empresa el 2013, fue más o menos 2014, 2013-2014, y bueno, yo me metí a hacer otras cosas, y en el intertanto me di cuenta que el AI, el Deep Learning, toda esta tecnología habían avanzado en los últimos 4 años de lo que nosotros calculábamos que se iban a demorar entre 10 y 15, en realidad habíamos dicho. Y yo me di cuenta, trabajando en otros proyectos, que en realidad era el momento adecuado para aplicar esta tecnología. Y en vez de crearlo, empecé a buscar distintos socios tecnológicos que nos podían ayudar, y justo nos encontramos con alguien que había colaborado con nosotros, que es Álvaro Soto, que estaba trabajando en la Católica, y él había estado desarrollando durante varios años esta tecnología para poder detectar productos y hacer un poco digamos, lo que estamos haciendo hoy día, que es básicamente recoger toda la data del local y para mezclar eso con la visión de digitalizarlo y crear y ahí parte CPD el 2017, fundamos la empresa, como les decía, con la ayuda de Corfo, con la ayuda de Endeavor también, yo soy emprendedor Endeavor, y con la Católica, por supuesto. Y bueno, entonces básicamente la visión fue de tomar una tienda, con el robot digitalizarla, y después ver cómo la podíamos utilizar esa data. Pero lo importante era ver, ¿un humano puede digitalizar? Y la respuesta era que sin robots esto no se puede hacer. Por ejemplo, un humano, hicimos mediciones, podía tomar los datos del orden de 200 SKU por hora. SKU es el producto, es un tipo de producto, o un código de producto, y un robot podía en la misma hora hacer 10.000, o sea, 2 órdenes de magnitud más grande, a un costo muchísimo menor y a una precisión mucho mejor, porque el humano siempre se distrae, hay errores, etc. En cambio, el robot podía hacer una pasada confiable y eficiente. Entonces, bueno, y nos enfocamos al problema de hacer que los CPG o los proveedores, como los conocemos, que sería un Unilever, Procter & Gamble, etc., ¿cuál es el problema de llevar el producto del punto A al punto C, que es en la mano del consumidor, pasando por el retail? Y obviamente habíamos trabajado todos estos años en este espacio, y nos dimos cuenta que el problema era un problema de $1 trillón a nivel mundial, que es más o menos el tamaño de la industria completa en Estados Unidos. Básicamente, y nos dimos cuenta que los causantes de eso era básicamente 3: los quiebres de stock, que lo habíamos identificado, los productos, la mezcla de productos, el assortment de productos en la góndola, y que estuvieran mal puestos los precios, las promociones. Entonces, con eso creamos este robot que además, y creamos empezamos a ver que una vez que teníamos la data, generando aplicaciones como lo hace hoy día. Me gusta usar el ejemplo de Uber, que le pone herramientas al teléfono que permite que el chofer y el pasajero se comuniquen vía herramientas para poder coordinar digamos, la experiencia. Y básicamente lo que logramos es generar un sistema que le ponemos esta aplicación a los distintos jugadores, ya sea de los proveedores o de los actores, los empleados del local, y le vamos generando tareas y distintas instrucciones y coordinando la operación, y después dando visibilidad a través de un dashboard. Básicamente los resultados de esto han mostrado que típicamente nosotros metemos un robot y lo que es eliminar errores de ejecución, definimos lo que se llama la góndola perfecta, que quiere decir que el producto está en el lugar correcto, al precio correcto, con la promoción correcta, y eso lo definimos como la góndola perfecta. Y al meter un robot y poder medir esa góndola perfecta, lo que vimos es que sin el robot estaba más o menos entre un 70 y un 80% de esa medición, de la góndola perfecta. Y al aplicar el robot y la tecnología que les expliqué anteriormente, hicimos que esta curva subiera
a casi la góndola perfecta, lo cual, al haber producto en las góndolas, logramos empezar a mostrar aumentos de venta de entre un 3 y un 5%, que para un retail es importantísimo. Y además, mejorar la productividad de la gente que está en el local haciendo el trabajo en un 30 o un 40%. Esto quiere decir que 2 personas pueden hacer el trabajo de 3, incluso en algunos casos llegando a una persona a hacer el trabajo de 2. Entonces, muy, muy fuerte el número, tanto para el retailer como para el proveedor. Y ahí, en el avanzar, hemos ido subiendo a cada vez más supermercados, más cadenas y más proveedores adicionalmente. Y hoy día, nosotros, como compañía, bueno, importante destacar el equipo. Somos hoy día 30 empleados, los cuales el 95% somos chilenos. Tenemos empleados en Estados Unidos, y básicamente son todos brillantes. Y como resumen, básicamente la empresa se fundó en 2017, está financiado por capital de riesgo. Tenemos 2 oficinas, una en Santiago y otra en San Francisco, donde estoy yo. Tenemos 52 robots que se están implementando. Hoy día tenemos contrato en espera. COVID nos paró como del orden de 100 robots. 30 empleados, como les decía. Y tenemos clientes en Chile, Colombia y Estados Unidos. Siendo Home Depot uno de los grandes, que en el ejemplo anterior que les mostré fue el que tuvo la idea el 2013. Yo, una vez que teníamos el robot, volví, les golpeé la puerta y les dije, ¿se acuerdan de mí? Y logramos echar a andar el robot ahí y está mostrando muy buenos resultados. Así que eso en términos generales. Las conclusiones generales son que la verdad es que esta tecnología de reconocimiento de AI, inteligencia artificial, realmente está haciendo viable un montón de negocios que sin esta tecnología no eran viables. Solamente 4 o 5 años atrás, hacer el robot y hacer lo que estamos haciendo hoy día era totalmente imposible. Hoy día yo diría que conociendo y teniendo buen manejo de la tecnología, yo diría que es hasta la parte más fácil de esto, y donde el desafío está en la parte comercial y generar estas soluciones. Así que con eso termino y te lo paso a ti, Carlos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Súper completo e interesante lo que hacen ustedes básicamente con las góndolas, un tema bien que tiene harto estudio en gestión de operaciones. Ahí estaba en esos temas, así que muchas gracias. Ahora pasamos por la última presentación antes de ir a nuestra sesión de discusión con los invitados. Felipe, te damos el mando a ti para que coloques tu presentación. Felipe Saxton es actualmente gerente general corporativo y cofundador de Anastasia IA, y Anastasia AI, es una compañía chilena que ofrece una plataforma de soluciones basadas en el estado del arte de la inteligencia artificial para diferentes industrias. Tiene presencia en Chile, México, y se está expandiendo a otros países del mundo. Así que, Felipe, te dejamos la pantalla, es toda tuya. Y recuerda hacer el bloqueo para el tema de los comentarios. Buen punto. Dame un segundo. Entiendo que está inhabilitado. ¿Ya? Era el que había inhabilitado. Sí, ya, Sí, súper. está inhabilitado. Primero, antes de partir, un pequeño guiño emprendedor a Luis. La verdad que si ustedes miran CPI en el mundo, hay unas soluciones gringas que han tratado de hacer lo mismo que CPI, así que CPI compitiendo en las primeras ligas, y la verdad que los resultados yo conozco por retail, por mis vidas anteriores, así que muy bien Luis y el equipo de CPI. La verdad que están desarrollando tecnología propietaria desde Chile, que es un poco también la idea, para exportarla afuera, así que extraordinario. ¿Ya? Gracias. Bueno, un poco en la misma, nosotros también estamos desarrollando tecnología nuestra para exportarla. También agradezco al Ministerio, es como la
ya no me acuerdo, tercera vez creo, si mal no recuerdo, que hemos tenido la oportunidad de exponer con el Ministerio el esfuerzo que están haciendo por armar bien la política de inteligencia artificial. Es súper rescatable, así que vamos que se puede y sigamos aportando. Así que agradezco también la invitación. Un poco, nada, esto ya lo tocaron ya, pero en la práctica mi presentación es un poco más genérica en términos de, después les voy a contar un poco más de lo que hacemos en Anastasia, pero prácticamente la inteligencia artificial, como bien decía José, bueno, y todo, la inteligencia artificial pretende reemplazar en una buena espectro el razonar y el hablar y el manejo de información y toma de decisión que tiene el ser humano. Pero está muy lejos todavía, como bien decían, de ser amplia y genérica, pero está ya penetrada. O sea, yo diría que hoy día la vemos y la tocamos prácticamente en muchas interacciones que en el día a día estamos teniendo. Más allá de lo que conocemos como ejemplos tradicionales, la verdad que fuera de lo obvio, la inteligencia artificial desde el punto de vista técnico está siendo permeada por compañías de tecnología hace bastantes años, ¿vale? Pero esto ha generado también lo que nosotros llamamos con la fiebre del oro. Han explotado y están empezando a aparecer millones de compañías, todas con ganas de implementar y echar a andar la inteligencia artificial, y todos quieren tener ese pedazo de este nuevo oro que, junto con los datos, pretende generar cambios importantes. Y esto es un poco lo que ha ido pasando los últimos años. Este es un poco lo mismo que había contado José hace un rato, de ingreso para Latinoamérica. Latinoamérica, desgraciadamente, todavía estamos lejos de agarrar un pedazo importante de la torta. Sin embargo, esto ha generado una carrera importante en lo que es adquisición y fusión de compañías. Muchas empresas tipo Google, Microsoft, etcétera, lo que han buscado es no solo innovar en la interna, sino que salir a comprar y adquirir capacidades de AI para que nutran mejor su oferta. Y esto ha hecho que aparezcan más y más empresas en el mundo en general que implementen o que tengan desarrollos asociados a inteligencia artificial. Y ahí es donde nosotros hemos visto también, al igual que mis colegas, oportunidades de implementar esta tecnología. Y nosotros somos una empresa que, como decía Carlos en la introducción, somos una empresa que tiene en la práctica formada por profesionales que tienen más de 23 años de experiencia en AI, prácticamente, porque tenemos dentro de nuestras ligas, uno de mis socios es doctor en inteligencia artificial, y hemos logrado fusionar un concepto aplicado al Enterprise AI, o a la AI aplicada a las compañías y al proceso de negocio, donde es nuestro foco y todos los esfuerzos de desarrollo que hemos tenido hasta ahora han sido con ese objetivo, ¿vale? Y principalmente tenemos aquí las cuatro caras, las cuatro pilares. Bueno, estoy yo, antes de trabajar un poco de brief, antes de trabajar en Anastasia, trabajé en una consultora muy, muy grande a nivel global que se llama Accenture. Antes de eso fui gerente de sistema y nos tocó pasados comunes en Cencosud también con algunos. Y antes de eso también me tocó, pertenecía al grupo de SAP a nivel LATAM, SAP La Matriz. Andrés es médico, cirujano, que hace un médico terminado, o sea, metido en tecnología. La verdad que es un amante de la tecnología, fue emprendedor del año en la SET, hizo una empresa de telemedicina, después fue a Singularity y volvió, y ahí formamos Anastasia en el 2016. Pablo es uno de los científicos más connotados a nivel nacional de inteligencia artificial. Está 100% trabajando de cabeza en Anastasia desde el día cero. Es con quien hemos desarrollado prácticamente toda la tecnología. Y Hermilo, que es la cuarta pata a la mesa, es nuestro socio local en México y con el cual estamos desarrollando el mercado desde México, más o sea, mercado norteamericano en general. ¿Vale? Nuestro equipo hoy día tiene más de 20 personas, tenemos una oficina en Chile y una en Monterrey, y tenemos clientes en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos y en Perú. Y próximamente también abrimos el de Argentina. Algunos de los clientes básicamente están abocados a todas las soluciones que les voy a contar. Y tenemos dentro del equipo gente que está dedicada a la técnica lingüística, técnicas que están asociadas a ingeniería pura, mucha gente relacionada con data scientist e inteligencia artificial aplicada, y nunca dejar de lado, en este tema es muy, muy importante, el equipo de ingeniería con el cual hemos desarrollado toda la plataforma.
Ahí está un poco más las caras, y dejé esto del We Are Hiring, en especial mujer, porque necesitamos, yo tengo 2 hijas mujeres maravillosas, y necesitamos tener más mujeres en STEM. Así que un llamado ahí para que todas las chicas que quieran estudiar temas relacionados con inteligencia artificial y tengan habilidades, we are hiring. Necesitamos más gente y más mujeres en STEM en particular. Tenemos un board de advisor, Pascal, bueno, gente que ha trabajado en industria. Pascal fundó Mozilla Firefox, Darío fue CFO de Senco, y bueno, y Fernando, que es profesor de la Escuela de Negocios en Buenos Aires, de marketing y otros más, ¿vale? Nuestros negocios, nuestras soluciones están focalizadas principalmente en aumentar la venta y minimizar los costos de cualquier compañía. En la práctica es igual que un value tree tradicional, y ahí hemos desarrollado nuestras soluciones. Nosotros tenemos un core de AI muy potente, en el cual hemos trabajado los últimos 4 años, básicamente en todo lo que nosotros consideramos los núcleos de detectar valor, lenguaje, detectar valor a partir de parámetros fijos y variables, datas abiertas, etc. Un núcleo importante de predicción y entendimiento de la dinámica de las compañías, y por otro lado, un núcleo importante de optimización para poder accionar después de poder predecir, poder accionar esto a que baje y sea ejecutable en cada una de las empresas. Y en eso se montan nuestras soluciones, que están montadas en el segundo nivel, en el segundo layer, que son básicamente pronósticos de demanda, predicciones de mantenimiento, recomendaciones online y offline, caracterización dinámica y clusterización de clientes, predicciones de fuga, todo el sistema asociado a asistentes comerciales, no solo el chatbot, sino que asistentes de generación de leads y obtención de información relacionada con las interacciones del lenguaje, etc. Me disculpan, yo hablo como loro, así que voy bien rápido, tengo como 20 slides, así que, sorry si ahí Carlos me hacía una seña, así que voy muy rápido, por favor. Y principalmente... No hay problema. Y nuestra industria en general son hoy día retail, manufactura, salud, banca, algunas incursiones también en construcción, real estate y otros. Y también tenemos algunos clientes en público, en Ministerio de Economía y otros más. Ahora, eso en términos generales, Anastasia. Ahora, lo que el Ministerio me pidió fue contarle un poco más de la experiencia, y una de las cosas que a nosotros nos ha marcado mucho es que también como empresa somos parte de una organización global sin fines de lucro que se llama el Center of Global Enterprises, que tiene como objetivo ayudar a las compañías a adoptar los procesos de disrupción digital. Y en ese sentido, Anastasia, el 2017, como parte del equipo fundador del Digital Supply Chain, que es una rama de este grupo, fundamos el Digital, y en la práctica nos permite a nosotros todos los meses estar discutiendo con estas compañías sobre cómo han sido las experiencias de adopción de tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, Big Data o blockchain o cualquiera de las que han escuchado, para ver cuáles son desde el punto de vista del dolor, cuáles han sido las percepciones, los dolores, las mejoras, las buenas prácticas, etcétera, que nos permite a nosotros ir definiendo también parte de nuestro roadmap y eso es lo que un poco les vengo a contar, lo que hemos recabado con ellos y con las experiencias también en Latinoamérica. Ahí, primero es que existe una multiplicidad de conceptos. O sea, cuando uno va a una compañía a hablar de inteligencia artificial, se confunden demasiado todavía. O sea, todavía hablan de Machine Learning, Deep Learning, Autonomous Learning, Supervised Learning, y puros nombres en inglés que muchas veces los ejecutivos de las compañías todavía no manejan. Y de a poco estos términos se han ido diferenciando, pero en la práctica inteligencia artificial es un gran concepto que engloba varias técnicas complejas que están ancladas en la matemática pura. Y ahí existen numerosas formas algorítmicas de hacer millones de cosas distintas, ¿vale? Lo importante es que las compañías como nosotros tenemos que tener la capacidad de adoptar esos algoritmos para un objetivo específico de negocio, ¿vale? Y ahí está el arte de la inteligencia artificial como tal. En esto hemos escuchado, olvídense, hemos escuchado frases como los algoritmos viajan, hemos creado algoritmos propios. La verdad que crear un algoritmo propio son años de inversión, muchos años de inversión. Entonces, ese es el dominio de la ciencia matemática, ¿no? Y por eso han pululado empresas porque están dispuestos a utilizar plataformas de terceros para poder incorporar estas capacidades de inteligencia artificial en sus soluciones. Y entonces, eso ha dado espacio, como llamamos nosotros, al falso marketing. O sea, mucho en país de ciego el tuerto es rey. Se ha dado
un falso marketing respecto a la capacidad de las inteligencias artificiales, y esto ha recabado, obviamente, en lo que, si conocen el Hype Loop de Gartner, que se libera todos los años, ahí se van a dar cuenta de que en los ciclos de adopción de las tecnologías, principalmente en el área de inteligencia artificial, todavía no bajamos o no hemos salido del área del valle de la desilusión. Es decir, las tecnologías en la práctica todavía son tecnologías incipientes, que están siendo probadas muy fuerte en compañías, y esto es lo que está permeando hoy día en Latinoamérica y principalmente también en Chile. Ahora, un pequeño detalle, ojo con el COVID, no voy a dejar de nombrar a nuestro nuevo vecino. El COVID ha ido acelerando también la adopción de ciertas tecnologías, ¿va? Y hay ciertas, específicamente tecnologías que han entrado en una etapa de madurez y acelerada, basado en la disrupción y en la aceleración que ha producido desde el punto de vista digital el efecto COVID, ¿vale? En ese sentido, nuestra percepción de Latinoamérica, hoy día mirando los 5 niveles de adopción de Gartner, digamos, hoy día Latinoamérica en general está muy focalizada en experimentación, o sea, mucho prototipo, mucho R&D, mucho data exploration. O sea, proyectos andando, up and running, no son muchos, ¿ya? Y las compañías en general, bajo esa mirada, todavía, ¿por qué? Porque no entienden bien el alcance de la tecnología la miran de esta forma, es una ciencia, pero la miran como una tecnología, entonces se la entregan al CIO. El CIO en la práctica no debe ser el responsable de la inteligencia artificial, sino que esto desde el punto de vista nuestro tiene que ser liderado por el comité ejecutivo. La inteligencia artificial es mucho más macro que solo una tecnología de más. Y han empezado a proliferar las inteligencias artificiales. Entonces, para entender la inteligencia artificial hay que entender una multiplicidad de conceptos. Hay que entender el modelo, el data engineer, que es toda la inyección de datos, hay que entender los modelamientos, hay que entender el deploy, que es la segunda etapa, hay que ver cómo esto impacta en el negocio y hay que ver la infraestructura que soporta la inteligencia artificial. Y en ese sentido, uno se podría marear y morir en tantas soluciones y opciones que existen. Entonces, aquí es donde es el llamado, que esto en la práctica no es un perfil del famoso data scientist. Aquí se necesitan distintos perfiles dentro de la compañía que permitan adoptar correctamente las inteligencias artificiales. Como ingenieros de Machine Learning como tal, los data analysis que prácticamente analizan datos, los ingenieros de software de Machine Learning, que es para disponibilizar las máquinas, el researcher, que tiene que estar buscando cuáles son las mejores prácticas también, y no olvidar, por supuesto, toda la pata de infraestructura que no es menor. O sea, echar a andar una herramienta de inteligencia artificial no es meter una tarjeta de crédito en Amazon. Créanme que es mucho más complejo que eso, ¿vale? Ahora, esto genera oportunidades de trabajo, y esa es un poco la invitación, por eso la política está tratando de normar también y tener incentivo a que la gente contrate mejores y más perfiles relacionados con inteligencia artificial. Y hay un ánimo a reinventarse. Así que eso primero también es parte de la invitación. Ahora, la adopción de inteligencia artificial es una decisión estratégica, ¿ya? Porque cambia incluso la forma en la que las estructuras de las compañías están consideradas, o sea, están estructuradas en antaño. Típicamente se estructuraban de esta forma, con un forecast de venta, etcétera, que se generaba a través de todas las áreas, pero en la práctica, al dar vuelta a esto y poner no solo la información del cliente, sino todo cómo se rige esta información al interior de las empresas, es lo que nosotros con el digital decimos el consejo del algoritmo, permite que las empresas cambien su estructura y sea el consejo del algoritmo quien defina cuáles son los datos y cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que van a regir a la compañía. Desde el punto de vista de nuestros casos de éxito, yo les puedo contar, estos son algunos, tenemos un cliente en Forestal, donde hemos hecho predicciones de compra para todo el manejo predictivo de planta, de insumos de mantenimiento de planta. Ahí, fíjense la cantidad de combinaciones que hay, en realidad ese número no está actualizado, ya van en más de 125.000 combinaciones mensuales en predicción. Le ha permitido generar ahorro entre un 30 y un 53% en ahorro de compras directas. Las reducciones en los errores de medición son tremendos, o sea, cuando uno maneja bien la inteligencia artificial, los errores en las predicciones son reducidos considerablemente. También tenemos clientes en CPG, en Consumer Goods and Products, o manufactura de productos masivos, que también para hacer predicciones de demanda-venta necesitaban incorporar información externa. Ahí hemos logrado generar reducción del 55% del error, lo cual ha generado un beneficio enorme en las plantas, etc. Por otro lado, tenemos clientes, por ejemplo, un cliente en México, lo mismo, ese cliente exportaba a más de 70 países, y estimar bien la demanda y cómo se comporta la demanda en cada punto es bastante complejo desde el punto de vista manual.
y no solo con valores econométricos lo lograron hacer. Bueno, nosotros implementamos nuestra solución de predicción de demanda y con eso han logrado mejorar considerablemente las predicciones. Y por otro lado, de cara a cliente final, ¿no? Grandes clientes como gran empresa retail, de Do It Yourself, con la cual hemos logrado aumentar con nuestros motores de recomendación, aumentar cerca de un 70% la cobertura, llegando a más clientes con un modelo personalizado de oferta y aumentando el ticket promedio entre un 10 y un 30% aprox promedio. ¿Cómo vemos el futuro? La verdad que yo siempre, a mí me gusta este slide porque la verdad que la inteligencia artificial nosotros lo hemos sufrido desde el punto de vista de la infraestructura. Cuando esta nueva tecnología de quantum computing se lidere, yo creo que ahí esto nos va a permitir encontrar respuesta a un montón de problemas, incluyendo el COVID y otros más, que no hemos sido capaces de procesar hoy día. Hoy día, como bien decía Luis y Lorena, las compañías desde el punto de vista digital tienen suficiente data. No es necesario armar unos tremendos data lakes para implementar inteligencia artificial, todo lo contrario. Pero la capacidad de cómputo, a pesar de que ha aumentado muchísimo, nosotros ya nos hemos encontrado con algunos problemas que prácticamente no hemos logrado resolver porque las capacidades del cómputo disponible en el cloud todavía no están bien habilitadas. Entonces, nosotros creemos que el nuevo salto que viene en términos de la disponibilización de la AI se va a dar muy fuerte cuando lideren el quantum como procesamiento, que ya hay algunas pruebas en los clouds. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por la presentación. Súper interesante lo que está haciendo Anastasia en este ámbito. Así que ahí vamos a dejar abierta ahora la discusión. Han llegado varias preguntas, así que ahí le pido a los invitados que ya están todos con cámara muy bien. Así que vamos a empezar a leer lo que ha llegado. Vamos a empezar por las preguntas más particulares. También el que quiera contestar puede hacerlo y luego vamos a ir a algún par de preguntas generales que llegaron. La primera es para Lorena, ahí yo creo que los tres podrían contestar. Me río un poco porque es algo súper interesante, una discusión que se da harto y está relacionada, es de Flavio. Y Flavio dice, ¿cómo funciona en 360 para entrenar estos sistemas gringos para que funcionen en español chileno? Tal vez ahí también podrían contestar una pregunta más técnica, pero es bien interesante. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Amelia está entrenada en su lengua nativa, ¿cierto? Que es inglés, pero ella es capaz de hablar en cualquier idioma. El entrenamiento va codo a codo con todo el personal operativo de IPsoft y nuestro departamento de arquitectura de soluciones. Entonces, cuando se hace una implementación o existe una solicitud de parte de un cliente, obviamente que Amelia ya viene seteada para que pueda conversar en español o en portugués o en francés. Ahí yo puedo sumar. Sí, obvio, por supuesto. Claro. Lorena, ¿me dejáis sumar? Los motores de lenguaje en general son súper complejos en términos de la estructura lógica que tienen atrás, pero sobre todo ahí hay un espacio muy grande para contratar y tener gente local. O sea, la localidad de los lenguajes se la damos acá. O sea, no pretendan que un motor de lenguaje hable chileno y entienda los garabatos y lo mal que hablamos en general. Yo soy todo yo. O sea, es súper difícil. Entonces, ese es el espacio para compañías como las nuestras. O sea, encontrar gente que sea capaz de entrenar los motores de lenguaje localmente. Así que un poco la invitación, digamos. Siempre necesitamos más gente relacionada con ese tema. Pasó, ponte tú, en Perú. Ellos tienen una forma de hablar muy diferente a la que tenemos nosotros los chilenos. De hecho, nosotros los chilenos tenemos muchos modismos para conversar. Entonces, implementar a inteligencia artificial en el lenguaje chileno es complejo, pero eso se va entrenando uno a uno y la máquina va aprendiendo sola y después ya no va cometiendo los errores una y otra vez. O sea, es un win-to-win desde el punto de vista del lenguaje. Así que desde ese punto de vista sí se puede. Quizá yo Dale, José Antonio. Sí. Antes de complementar con ningún contenido, si Luis también nos puedes contar, porque más allá del lenguaje, el cómo ha sido el implementar una solución en Estados Unidos y acá, me imagino que los retail pueden ser distintos, que la manera en que ordenan quizás distinta, e incluso con más culturales de cómo compra la gente, y también Felipe y Lorena si quieren complementar en eso, pero creo que es un caso interesante el cómo uno exporta soluciones o importa soluciones. Bueno, en el caso nuestro, estamos en el fondo, efectivamente, vamos leyendo, por ejemplo, los productos, la etiqueta,
Y en el fondo nosotros no tenemos el problema del lenguaje, es muy distinto que a nosotros en ningún caso en nuestra solución le está hablando un humano a nuestras máquinas, sino que nuestra máquina está entendiendo qué es lo que ve y eso se programa. Entonces nosotros en realidad no tenemos mayores problemas con eso, excepto nosotros teníamos más problemas, por ejemplo, tratando de ver tener que ir a, no sé, a China, aprender a leer productos en mandarín, por ejemplo. Pero usando normales no tenemos mayor problema con eso. ¿Lore? ¿Sí? No, yo ¿No? creo que, o sea, lo que puedo decir en el caso nuestro y en relación a la solución que nosotros ofrecemos, Amelia viene preentrenada, entonces viene a aprender en el fondo y es uno quien diseñó y quien desarrolló la solución, entonces es uno el encargado de enseñarle a la máquina cómo tiene que funcionar y cómo tiene que hablar. Entonces, desde el punto de vista técnico no es complejo, al menos para nosotros no ha sido complejo. Para nosotros ha sido súper complejo. O sea, el lenguaje, sorry. Es que entender las localidades, no sé, pues en México lo mismo. O sea, por ahí entre medio del listado vi a mi socio también mexicano que entró un rato a escuchar la conversa y el mexicano también tiene sus modismos y sus cosas. Entonces, nosotros hemos sumado de nuevo, y ahí aprovechando la tribuna, José, sorry, yo como siempre me tomo... Adelante. A mí, o sea, hay perfiles nuevos, chicos, hay perfiles como los lingüistas que antes estaban encerrados en un laboratorio en la universidad o querían ser profesores de lingüística. Hoy día los lingüistas créanme, son súper necesarios. Y los lingüistas que saben de lingüística computacional son más aún. Entonces tenemos perfiles nuevos para que ese entrenamiento, como dice Lore, nos permita ser mejor y más cercano el lenguaje natural de los asistentes o de cualquier medio por el cual se desarrolla el motor de lenguaje. Así que ese es un espacio para nosotros. Aunque uno pueda importar tecnología, en Chile necesitáis gente que sea capaz de adaptar esa tecnología a la realidad local. No, ahí es un tremendo tema, y ahí mismo, en ese contexto como realidad local, también era para Lorena, pero yo creo que es para todos los expositores. Dice, en múltiples plataformas, es de José Camelio. Dice, en múltiples plataformas se habla de no dar tus claves ni confiar en llamadas telefónicas sospechosas, entregando claves importantes. ¿Cómo es la seguridad en plataformas como Emilia y qué se está realizando al respecto? Yo creo que los tres pueden contestar porque las tres igual pueden involucrar temas de seguridad. Sí, bueno, cuando hablé al final un poco de la resiliencia y de que era importante que las empresas adoptaran esta política de implementación de inteligencia artificial porque precisamente nos permite tener continuidad operacional, va un poquito ligado también a la seguridad. Hoy día hay algunos clientes del retail que están implementando esta aplicación con el fin de precisamente tener mayor seguridad en momentos de crisis y no tener la vulnerabilidad de que puedan ingresar a sus sistemas. Y esto es válido de acuerdo a las políticas de cada empresa, o sea, cada empresa tiene sus políticas de seguridad y de acuerdo a eso es que nosotros manejamos la implementación y tratamos de hacer que el sistema vaya de acuerdo a la política que tiene cada empresa. Eso es lo que le puedo responder. Claro, en nuestro caso, básicamente lo que estamos manejando mucha información confidencial y lo que es súper importante en esta industria, que ya se ha desarrollado en general, usando los distintos servicios como Google o que sea en la nube, tú te tienes que preocupar de que los datos estén encriptados y que lleguen y que se guarden en la nube pero lo importante ahí que estamos haciendo nosotros es que nos resguardamos usando los sistemas de seguridad que tiene un Google, una AWS, etc. Entonces, ese es como hoy día el mundo comparado como era antes, cuando uno tenía que tener sus propios servidores. Esto simplifica mucho esa parte. Sí. O sea, nosotros también trabajamos, o sea, en realidad si estáis trabajando en AI, lo más probable es que vaya a tener información confidencial de clientes. Sea de clientes finales, en salud, nosotros tenemos clientes en salud, o sea, olvídense lo difícil que es manejar HIPAA o certificaciones de seguridad de datos, etc. Concuerdo con Luis también que hay barreras de entrada en las nubes estándar, en las cuales uno como startup también se apalanca, pero también nosotros
y siguiendo un poco la norma de GDPR, la norma más de seguridad europea, no la gringa, que es mucho más restrictiva, nosotros hemos trabajado básicamente con puros datos encriptados. En la práctica, si nos van a hackear, para que todos se alarmen, en algún minuto los van a hackear igual, traten de que no haya ninguna data que puedan sacar que nadie entienda nada. O sea, traten de encriptar absolutamente todo. Todo. Exacto. Una vez me tocó estar acá en Silicon Valley en una presentación con todos los gurús, digamos, y le pedían a todos los emprendedores que estaban en la sala que por favor tuvieran cuidado con esto porque esto podía venir a echar abajo a la industria. Entonces había que tener, o sea, le pedían que todo el mundo se preocupara justamente de lo que dices tú, de encriptar todo lo que se pueda y hacerlo, porque efectivamente de que te pueden llegar a hackear, pero que lo tenga organizado de una manera que no les sirva. Si te roban data, que se te roben basura. Claro, eso. O sea, un mindset. ¿Eh? No, está también bueno el mindset. ¿Mm? Sí. Y ahí están llegando también otras preguntas, y bien interesante porque al parecer estamos llegando a un público bastante amplio. Y nos llegaron dos preguntas por separado de estudiantes de colegio. Voy a tomar la de Antonia Moraga, pero también había otra de Erwin Arancibia. Y preguntan, hola, dice Antonia, para alguien que hoy está recién saliendo del colegio, y un poco relacionado con lo que decía Felipe al final de su presentación, o al medio de su presentación, ¿qué tan factible es hacer carrera en el área de la inteligencia artificial? Y también estar asociada un joven de un colegio, ¿podría lograr de manera rápida las competencias para programar algoritmos IA? A ver si nos podrían ayudar un poco comentando la pregunta. ¿Es posible? ¿Quién quiere Es partir? sin duda el camino del futuro, por acá me soplan. Aquí de responder. Pero sé que la otra vez me tocó hacer una presentación al Women in Mining, ¿ya? Una organización de mujeres de minería. Y una chica me preguntó lo mismo. Y yo, ¿sabes qué? Para mí mi respuesta fue, o sea, obvio, se tienen que meter. Yo tengo dos niñas, una de 7 y una de 10, y aunque les duela, la estoy tratando de enseñar a programar. No quieren, prefieren jugar a las Barbie, ¿entendés? Pero lo único que quiero es que programen. Tienen Eso que... bonita, pues, Felipe. No, pero te juro, o sea, yo creo que de todas maneras en el colegio, y ahí también estamos en una falta, José, para la política, pero en el colegio deberíamos empezar con early stage de STEM relacionados con programación mucho más fuerte. O sea, mi socio que está en México tiene hijos que ellos están empezando a programar en bloques a los 5 o 6 años. Entonces, también ahí yo creo que estamos en baja, o sea, en deuda, y tenemos que mejorarlo. Pero de la pregunta, por favor, hay todas las opciones del mundo para que se metan en esta tecnología. Uno tiene que aprender a programar y se necesitan muchos perfiles. No tenéis que ser científico algorítmicos y ser científico matemático para meterte en inteligencia artificial. Sí, tenéis que entender de programación y estadística, que creo que son las componentes idóneas. Sí, yo diría que las dos profesiones más importantes del futuro son todo lo que tenga que ver con programación, con manejo de estas tecnologías y artes. Sí. Sí. Sí, yo quería Todo lo demás. complementar ahí. Dos cosas, como yo me gustaría sumar en el fondo algo que también es súper importante, es que dado que la inteligencia artificial hoy día es súper transversal, entonces también toda la parte de las ciencias sociales, que son quienes van a analizar en gran parte cómo enfrentamos los desafíos éticos que nos propone la inteligencia artificial, que propone bastante, creo que es sumamente relevante. Entonces es algo que ojalá debiéramos adoptarlo como una competencia transversal, como hoy día hablamos de aprender lenguaje o aprender matemática, aprender sobre inteligencia artificial. Y lo segundo, que nosotros, como también para contarles dentro de la política, sí, hemos estado, por ejemplo, trabajando con el Mineduc, que está tratando de empujar el implementar pensamiento computacional desde el colegio, que al final es más abstracto que solamente programar, en el fondo es como entender el computador al final. Y que al final es la base, junto con todo lo que sea de matemáticas, como poder tener conceptos claros de estadística, etcétera, para poder construir los cimientos, ya sea para convertirse en un desarrollador o en algún área más relacionada como a la parte más dura de la inteligencia artificial, o también a todos los que van a tener que lidiar con la inteligencia artificial, sea desde el derecho, sea desde las ciencias sociales, desde muchas áreas. También como poner ese componente ahí, y también quizás agarrando una parte de la otra pregunta que hablaba sobre, ¿se pueden formar rápido?
Y a mi juicio, yo creo que sí. Y yo creo que también, dado que se aprende mucho haciendo, y yo creo que hemos visto harto las iniciativas de bootcamps, donde en menos de un año hay gente que ya parte programando. Obviamente no va a llegar al nivel de un doctor en 6 meses, pero sí puede aprender en 6 meses a programar, a desarrollar algoritmos más básicos, y desde ahí, dependiendo del esfuerzo que le ponga, yo creo que puede desarrollar rápidamente soluciones. Muchas gracias, José Antonio, por complementarnos también la respuesta. Y ahí también teníamos un comentario que me hacía llegar Alfred y me decía que en Jóvenes Programadores ahí hay un curso para programar. Entonces existen las iniciativas también que se pueden buscar para empezar a estudiar esto. Llegó otra pregunta que es bien interesante y ya estamos un poco en el tiempo, así que vamos a ir cerrando y agradecemos a todos los que están aquí. Llegamos con alrededor de 100 personas viéndonos, así que agradecemos mucho la sintonía a este webinar. Y la pregunta se basa un poco en la resistencia que hay en las organizaciones a esta tecnología o inteligencia artificial. La pregunta es, y se repitió varias veces, pero en general es, ¿qué pasa con aquellas empresas donde la gran parte de su fuerza laboral se resiste a la tecnología o inteligencia artificial? ¿Cómo lo abordan ustedes en temas de capacitación? Y ahí agrego otra cosa, ¿hay algún área de la organización que sea más fácil implementar o empezar con estas técnicas, tecnologías de inteligencia artificial? Ahí se da la palabra a quien quiera comenzar. A ver, en nuestro caso yo diría, la gente se resiste porque le ve un peligro al futuro de su estabilidad laboral, etc. Yo creo que como empresa, digamos, como empresas que estamos desarrollando esta tecnología, es súper importante desarrollar tecnología en el sentido de que apoyen al quehacer humano. Por ejemplo, en nuestro sistema, nosotros al digitalizar un local, al recoger estas datas, efectivamente reemplazamos tal vez y no sé si lo reemplazamos, pero el robot recoge data que de otra manera lo han tenido que hacer humanos en un trabajo súper desagradable, que no tiene mucho sentido, que no está hecho para humanos. Y el resultado de lo que nosotros generamos le damos un montón de trabajo a otras personas que ahora con esa data hacen información, generan trabajo que tiene mucho más sentido. Entonces, esa resistencia tiene que ver mucho con, y la capacitación es mostrarle a los clientes que no estamos generando, esto no es una amenaza, sino que un apoyo. Los humanos somos seres que desarrollamos herramientas, y estas son herramientas que ayudan a uno poder hacer mejores, como el computador. Cuando seguramente recién salieron los computadores, yo era muy chico, pero probablemente las secretarias pensaban que iban a perder su trabajo. Y la verdad es que no ha sido así. Y va por donde yo decido desarrollarlo, y que estas tecnologías sean apoyos y no sustitutos. Y eso está en el poder de los emprendedores, digamos, de los líderes de empresas en este rubro de generar. Ese sería mi comentario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. De cierta manera, a nosotros cuando nos ha tocado hacer las asesorías de la inteligencia artificial en el mercado, obviamente que la gente al interior de una organización tiene miedo y tiene también esta resistencia al cambio por falta de entendimiento de lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial en los procesos operativos de una empresa. O sea, como tú muy bien lo dices, es algo que me viene a ayudar a que mi trabajo sea más eficiente de lo que ya era, que me va a generar también los espacios para yo poder tener el desarrollo, el análisis o la creatividad, ¿cierto? Que los seres humanos necesitamos tener en nuestras funciones laborales, porque somos seres pensantes. Entonces, de cierta forma, el cambio cultural al interior de una organización depende 100% de los directivos de la organización, y es función de ellos también ir haciendo esta evangelización, ¿verdad?, al interior de la organización, de tal manera de ir mitigando ese miedo a perder el empleo porque viene un robot. Eso es lo que yo te puedo complementar, que estoy de acuerdo contigo, Luis, pero esto es algo que se viene en el futuro, y el día de mañana los empleos van a cambiar, la forma de trabajar va a cambiar, y tenemos que subirnos, como dije yo, al carro de esta tecnología, porque si no, muchos nos vamos a quedar detrás, mirando en cómo vamos avanzando y chuta, no avancé.
Pero hay que perderle el miedo a esta tecnología, hay que perderle el miedo al robot, al contrario, hay que hacerse amigo de esto, porque en el fondo esto te va a generar espacios para desarrollo el día de mañana. ¿Felipe? Estoy Felipe. de acuerdo con todo lo que dijeron. No, es que esto va a ser como la revolución industrial. Cuando pasó la revolución industrial todo el mundo le tenía miedo, querían iba a perder trabajo, etc. Y sí, se destruyeron muchas fuentes de trabajo, muchas. Aquí va a pasar lo mismo, va a haber muchos trabajos rutinarios. O sea, les doy un ejemplo súper simple. Los tags están eliminando a todos los cajeros de los peajes. Sí. Y no solo en Santiago, en todas partes en Chile. Entonces, es lo que pasa cuando uno implementa un tipo de tecnología como esta. Ahora, la inteligencia artificial es mucho más amplia porque pretende impactar prácticamente cualquier área donde el ser humano ha desarrollado conocimiento en la historia. Entonces, puede impactar fuerte, pero también tenemos que mirarlo desde el punto de vista práctico. Va a crear también un montón de empleo. Así es. Va a crear nuevas oportunidades y va a ayudar a que el ser humano genere actividades de mayor valor agregado. Esa es por lo menos mi visión. Y un poco complementando un poco a lo que decía anteriormente, esos cajeros de los peajes generan la mayor tasa de suicidios, por ejemplo, porque es un trabajo muy solitario, desagradable, que no tiene mucho sentido. Entonces Riesgoso. el tag, riesgoso, exactamente. Entonces el tag, por ejemplo, una tecnología, permite que esa gente se reubique en otras cosas que puede ser, no sé en el caso del tag mismo, pero sí está el potencial. Hoy día los que trabajan en supermercados con nuestros robots lo consideran un colaborador más y lo quieren, curiosamente. Sí. José Antonio, ¿algo que añadir? Sino Sí, para o ir. sea, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto es algo que en general hay bastante acuerdo. Yo quizás sumar el hecho, y que esto es un poco el chaleco que nos cae a nosotros en el gobierno y en el Estado en general, de acompañar la transición, porque al final lo duro es la transición, como si ojalá pudiéramos apretar el botón y aparecer mañana con todos los puestos de trabajo transformados. Pero en el fondo, en parte el acompañamiento es como yo creo que ahí un componente fuerte es la capacitación, y eso que es algo que se puede hacer desde las empresas y desde el Estado, pero también un poco el dar las líneas de hacia dónde moverse. Hay un estudio de Oxford Economics, que creo que es de hace 2 años, que es súper interesante, que analiza, creo que la manufactura, y lo que ve es hacia dónde se mueven los trabajadores al ser automatizados, dado que la manufactura es altamente automatizable. Y el problema es que muchas veces el salto era a otras industrias altamente automatizables, en vez de hacer un salto a algo más lejano, que efectivamente lo sacara del riesgo. Entonces pasaban de algo automatizado a otro empleo de alto riesgo, y un poco ese acompañamiento que hay que hacer es algo súper relevante. Y ahí, por ejemplo, hay una iniciativa que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo, que busca hacer una plataforma que analice esas tendencias usando inteligencia artificial, para intentar decir, ándate por este camino, no te vayas por este otro, edúcate en estas capacidades, y eso creemos que es algo importante. Y también, pues, para contestar una pregunta que me pasó en el chat, que encontré súper interesante, y creo que la voy a relacionar un poco con esto, que hablaba sobre el impulso de la industria de los videojuegos. Y también les paso la pelota y quizás podemos cerrar con esta. Y que hablaba sobre cómo se puede integrar la inteligencia artificial en los videojuegos para generar contenidos que se adaptan más rápido, y cómo se puede empujar la industria chilena. Yo no conozco mucho la industria del videojuego en particular, salvo que juego, pero sí creo que pueden dos cosas jugar. Uno, un componente importante en empujar el desarrollo de la tecnología, porque en hartos ámbitos los videojuegos exigen mucho a las máquinas, o sea, las procesadores gráficos en gran parte lo han empujado a esa industria, y que ayuda mucho a la inteligencia artificial. Y ellos mismos pueden estar desarrollando soluciones que no se están desarrollando en otros lados, para solucionar algo, para poder hacer un juego que puede transferirse fácilmente a otras áreas. Pero también yo creo que hay algo interesante cuando uno piensa en la capacitación y en la reconversión, de usar los juegos como una herramienta para educar. Y que quizás también, para perderle el susto a la tecnología, puede ser una herramienta importante, y esto puede ser una volada mía. Pero, por ejemplo, yo en un curso de la Universidad de Ingeniería que estamos implementando en que los hacemos jugar para aprender a trabajar en equipo a los alumnos. Entonces tienen una vez a la semana sesiones de juego en un RPG online, con distintas dinámicas en que ellos aprenden a través del juego. Entonces yo creo que eso puede ser algo sumamente relevante también en el proceso de reconversión, y encontraba súper interesante la pregunta. O sea, yo te puedo comentar que ya hay juegos que se están adaptando basados en inteligencia artificial, o sea, en técnicas de inteligencia artificial. Ni siquiera van en deep learning, digamos, machine learning un poco más básico, pero ya hay juegos que se están adaptando. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, más allá de que también soy gamer. Tengo por ahí el casquito de VR de la Play, me encanta.
Pero eso es lo que transforma experiencia, ¿sabes? Y eso, en la práctica, hay un montón de iniciativas para hacer entornos adaptables, en virtud de lo que está pasando dentro del juego. Que esa técnica ya existe, ¿eh? La diferencia está en que va a ser como lo que están, por lo menos lo que yo he leído, no sé ustedes chicos si han leído algo más, pero lo que yo he visto es que están haciendo juegos que en la práctica son 100% configurables según las primeras etapas del juego. ¿Cachai? Y eso cambia absolutamente la experiencia de aprendizaje, de juego y de otras opciones. Yo puedo comentar que entre lo que les conté la historia mía cuando terminé Scopix y partí Cipedi, entre medio estuve 2 años haciendo una plataforma de shopping online usando realidad virtual. Bueno. Y efectivamente, todas esas herramientas de juego es un mundo, se te abre un mundo de posibilidad y de manera de poder irte ayudando a tu experiencia interna, que es impresionante, y que efectivamente es como uno se mete a un nuevo mundo de nuevas posibilidades que no son físicas. Y yo creo que claramente por ahí viene la cosa. Lamentablemente, una de las conclusiones en el momento fue que el VR todavía no estaba listo para las masas. Se pensaba que iba a despegar, y yo dije, ahora me voy a agarrar esta olita, y resulta que la olita nunca sucedió, pero viene, y cuando llegue va a ser muy, muy interesante, y inteligencia artificial es una parte íntegra a todas esas tecnologías. Súper, y ahí pedimos disculpas por los 3 minutos que nos pasamos. Me queda una pregunta nomás que voy a hacer, que es súper directa, ya que tenemos audiencia bastante ahí pendiente. Es una pregunta de Álvaro González para Luis. Son 2. Quería saber si es que el robot está patentado en Chile o en Estados Unidos, y si los robots son fabricados en Chile o en Estados Unidos. Bueno, el robot está desarrollado en Chile, está patentado en Chile, y después cuando uno patenta en Chile, tiene un periodo para patentar en Estados Unidos, así que también se patenta. No todo es patentable, y las patentes, dependiendo del caso, pueden ser defensivas o ofensivas, pero en el fondo siempre es buena práctica estar patentando y tratando de lograr, digamos, toda la patente. La mejor protección de patentes posible, pero no es fundamental el negocio. Segundo, yo diría, bueno, y respecto al robot, si nosotros lo fabricamos hoy día en Chile, usamos muchos componentes de afuera, pero sí, efectivamente se ensambla, yo diría que se ensambla en Chile, con parte y piezas que desarrollamos nosotros, pero básicamente se hace en Chile, y hoy día estamos viendo, habíamos armado una fábrica para hacerlo en China, y después con toda esa cosa de Trump que paró la entrada de los componentes chinos, terminamos explorando México, pero todavía como estamos, hoy día lo estamos fabricando en Chile, y siempre lo vamos a fabricar en Chile hasta un cierto volumen, y después sobre eso vamos a buscar afuera. Perfecto, Luis Álvaro, ahí dime si estamos bien con la respuesta. Y para ir cerrando, les agradezco mucho, Lorena, Luis, Felipe, el haber estado hoy día aquí con nosotros. De verdad, un gusto poder saber de su experiencia y saber de qué manera están usando la IA en la industria chilena, en el extranjero. Hay fabricación chilena, hay hartas mentes pensando en esto. Así que es bueno ver este ejemplo y que se pueda seguir, y también la audiencia que está hoy día con nosotros. Llegamos alrededor de 100 personas, así que tuvo amplio alcance. Esto va a estar, para recordarles, en la página del Ministerio de Ciencia, esta misma grabación en la página de YouTube, próximamente en la página del Ministerio. Y ahí, José Antonio, si nos puedes invitar para el próximo martes, ¿no es cierto? El próximo martes, misma hora, mismo link, mismo lugar. Y vamos a estar hablando, si sale todo bien, sobre inteligencia artificial y género. Excelente, Gracias así que... por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, Gracias a Lorena, Luis, Felipe, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, porque estén muy bien, que tengan buena noche. Y cuídense, Gracias. por favor, manténganse en las casas. Gracias a todos por aguantarnos 1 hora y media. Cuídense. No, cuídense. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.